Listo, muchísimas gracias por regresar a esta segunda hora de clases. Voy a resolver unos dos ejercicios extras antes de ir a suma de términos de una progresión aritmética. Y el siguiente ejercicio, como número 3, dice lo siguiente. Una progresión aritmética, voy a ponerle aquí, una progresión aritmética, recuerde que PA significa progresión aritmética, se compone de 13 términos. Se compone de 13 términos. Punto seguido. Su diferencia es 3 medios, una fracción, 3 medios. Y el último término vale 10. Punto seguido, pregunta, ¿cuánto vale el primero? ¿Cuánto vale el primero? Pues ya hice un ejercicio donde nosotros debíamos calcular el último término. Ya hicimos un ejercicio donde se calculó la diferencia. Ahora me pide el primer término. Pues para que se nos facilite, siempre usted va a poner datos, tanto en progresiones aritméticas como en geométricas que veremos después. Dice, una progresión aritmética se compone de 13 términos. Eso significa n. N es igual a 13, número de términos. Su diferencia es 3 medios. D de diferencia, 3 sobre 2. Y el último término vale 10. Último término simbolizamos U es igual a 10. Como incógnita, pregunta, ¿cuánto vale el primer término? Que se simboliza con A. Solución. Entonces, U de último término es igual a AM de primer término más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, reemplazamos todo lo que tengamos. El último término vale 10. El primer término, ahí está la incógnita, mantengo más número de términos 13 menos 1 y eso multiplicado por la diferencia que vale 3 medios. 10 es igual a más 13 menos 1 me da 12 y esto multiplico por 3 medios. Aquí hay la posibilidad de que yo puedo simplificar. La mitad del 12 es 6 y la mitad del 2 es 1, porque es un producto. En una multiplicación se simplifica. Me queda 10 va a ser igual a de primer término más 6 por 3, 18. Dividido para 1, simplemente 18. Como la incógnita se encuentra al lado derecho, cambio los dos términos del lado derecho al lado izquierdo. A más 18, esto va a ser igual a 10. A va a ser igual a 10. El 18 que es positivo pasaría con signo negativo. A de primer término es igual 18 menos, perdón, 10 menos 18 menos 8.
encontrado el primer término. Eso es lo que pide. Veamos otro donde deba yo calcular ahora el número de términos. Dice como número 4, en una progresión aritmética, el primer término es 8. El primer término es 8. Y el último es 62. Y el último es 62. Punto seguido. Si la diferencia es 6, si la diferencia es 6, coma, pregunta, ¿de cuántos términos se compone la progresión? ¿De cuántos términos se compone la progresión? Progresión. Cierro signo de pregunta. Entonces pongamos datos del problema. María Carrillo, ayúdeme silenciando su micrófono, por favor. Ay, lo siento, Luisa. Muchas gracias. Dice, en una progresión aritmética, el primer término es 8. ¿Cómo simbolizamos primer término con la letra minúscula A? A es igual a 8. Y el último es 62. Último simbolizamos con la letra minúscula U es igual a 62. Si la diferencia es 6, D de diferencia es igual a 6, incógnita, ¿de cuántos términos se compone la progresión? ¿De cuántos términos? Eso significa n. N es igual a incógnita. Solución. Seguimos trabajando con la única fórmula. U de último término es igual a A más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Reemplazo, último término, 62. Igual, primer término, 8. Más número de términos, aquí está la incógnita, n menos 1. Y por la diferencia que vale 6. 62 va a ser igual 8. Y aquí debo aplicar la propiedad distributiva. El n menos 1 multiplica por el 6. Entonces será más por más, n por 6, 6n. Siempre se antepone el coeficiente. Menos por más menos, 6 por 1, 6. 62 va a ser igual. 8 menos 6, 2, más 6n. El término que tiene la variable al lado izquierdo, 2 más 6n es igual a 62. Entonces estoy cambiando los dos términos del segundo miembro al primero, los del primero al segundo. 6n va a ser igual a 62. El 2 que es positivo en el primer miembro pasa con signo negativo, menos 2. 6n va a ser igual, 62 menos 2, 60. N va a ser igual 60. Este 6 es un producto, pasa a ser un cociente.
n es igual, puedo simplificar o puedo dividir 60 para 6, n valdría 10. El número de términos es 10. O puedo simplificar la sexta 1 y de 0, 0. Y ahí tenemos la respuesta de este ejercicio encontrado el número de términos. Creo que un último, cuando la diferencia es negativa, quiero hacerla. Hallar el número de términos parecido a este. Estábamos en el 1, 2, 3, 4, 5, creo. Ya. Decía hallar el número de términos función aritmética que comienza por 30 que comienza por 30 y termina por menos 10. Y termina por menos 10, coma, sabiendo que su diferencia es menos 5. Quería cuando hay una diferencia negativa. Datos del problema. Dice, hallar el número de términos de una progresión aritmética que comienza por 30, es decir, el primer término vale 30 y termina por menos 10, el último término es igual a menos 10, sabiendo que su diferencia de diferencia es igual a menos 5. Lo que pregunta incógnita, el número de términos n minúsculo. Solución. Entonces usted ve, así pida lo que pida, yo siempre trabajo con la fórmula. U es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Último término menos 10 es igual a de primer término 30 más n, otra vez aquí está la incógnita, n menos 1 y por la diferencia. Aquí quería llegar. Cuando la diferencia sea negativa, obligatoriamente debo poner dentro de un paréntesis, menos 5. Acá arriba nosotros teníamos una diferencia positiva, la diferencia era 6. No sé si alguien por manipular el celular es que raya todos estos negros. Creo yo eso. Está en el celular y tal vez por bajar hace este rayado. Si es que no es así, por favor, la persona, vea cómo están haciendo. Estamos con gente adulta, con un criterio formado, y para que hagamos este tipo de cosas yo no le veo tan bien. Voy a borrar. Entonces, por favor, si es que hay alguna persona que está jugando con ese tipo de cosas, que no lo haga. Ya. Entonces yo le decía que en el ejercicio anterior habíamos reemplazado, la diferencia era positiva, entonces yo le puse por 6 y nada más. Pero ahora, al ser la diferencia negativa, obligatoriamente tiene que ir dentro de un paréntesis, porque de lo contrario me voy a confundir que posiblemente es una resta. Entonces aquí acordarse que es un producto. Continúo, mantengo el menos 10. Esto va a ser igual a 30
y propiedad distributiva. Más por menos, menos 5n. Menos por menos, más 5 por 1, 5. Menos 10 va a ser igual. 30 más 5, 35, menos 5n. Todo va a depender de lo que necesito. Ahora el n es negativo en el primer miembro. Perdón, en el segundo miembro. Le quiero pasar al primer miembro, el signo se hace positivo. Más 5n es igual. Mantenemos el 35, el menos 10 se hace positivo más 10. Entonces ya no hago lo que hicimos en el ejercicio anterior, que como la variable estaba al lado, aquí en esta parte, la variable estaba en el lado derecho, los dos términos pasé al izquierdo y el izquierdo pasé al derecho. Ahora no hice eso porque el n es negativo y al pasar al primer miembro se hace positivo. El 35 se mantiene en el segundo miembro y el 10, que es negativo en el primero, pasa con signo positivo al segundo. 5n va a ser igual, 35 más 5, 45. N va a ser igual a 45 sobre 5. N es igual a 9, ya que 45 dividido para 5 me da 9. 9 por 5, 45. O también si es que simplificamos, la quinta 1, la quinta 9. Y tal vez un ejercicio cuando haya de este tipo, ya, 5 sexto. Vamos a ponerle sexto. Hallar el cuarentavo término de 100, 97, 94, puntos suspensivos. Ahí está el ejercicio. Datos del problema. Como aquí me da la progresión, este va a representar nuestro primer término. A es igual a 100. Puedo yo calcular la diferencia cuando me dé la progresión restando el anterior menos, el número menos el anterior sería 97 menos 100 me da menos 3. O 94 menos 97 me da menos 3. Esta diferencia es constante, mire, y esa le ponemos aquí. ¿Qué más? Hallar el cuarentavo término. N es igual a 40. Y como incógnita, lo que vamos o lo que nos pide es el último término. Solución. U de último término es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por d. Ahora el último término me pide. Igual. El primer término es 100 más el número de términos 40 menos 1. Y esto multiplicado otra vez la diferencia negativa entre paréntesis. U de último término es igual a 100 más 40 menos 1, 39 por menos 3. U de último término va a ser igual a 100 más por menos menos 39 por 3. 3 por 9 o 9 por 3, 27 voy 2. 3 por 3, 9 y 2, 11. U de último término va a ser igual. 100 menos 117 me daría menos 17. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Pongámosle bien a este
1 y 1, 117. Bien, ahora regresamos nosotros a nuestro módulo y ahí hay un ejercicio de suma de términos de una progresión aritmética que vendría a ser el número 7. Entonces este ya no le voy a anotar porque tenemos en el módulo. Dice, hace la suma de todos los números impares del 1 al 111, incluido el 1 y el 111. Hallar la suma, dice. Ya. Pongamos entonces nosotros datos del problema. El primer término de esta progresión es 1. El último término de esta progresión es 111. Y la diferencia. Si me dice que halle la suma de todos los números impares, si yo pongo algunos, sería el 1, sería el 3, impar, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente hasta que llegue al numerito 111. Esta es la progresión. El primer término vale 1, el último término 111. ¿Cómo he calculado la diferencia? Mire, 3 menos 1, 2. O 5 menos 3, 2. O 7 menos 5, 2. O 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. O sea, esta diferencia siempre va a ser constante. En cualquier pareja de números que yo saque, vamos a tener el resultado. Incógnita. Decía que hace la suma S sub n es igual incógnita. Solución. Disculpe, Lice. Dígame, eh, la diferencia siempre va a ser 2. en este ejercicio, la ¿Por diferencia qué? puede ser 3, puede ser 5, puede ser menos 2, pero Ah, todas tienen que ser la misma en cada pareja de números que va encontrando. de acuerdo. Ya, ya vamos a ver otros ejercicios que hay otras diferencias, ¿no? Puede ser positivas, negativas. Entonces, ahora necesito la fórmula de suma de términos. Entonces, S sub n va a ser igual a n sobre 2. Voy a ocupar la primera fórmula. Abro un paréntesis, U más A. De las dos fórmulas que teníamos de una progresión aritmética, esa es una de ellas. N sobre 2, U más A. Yo ya sé que n es número de términos, u es último término y a es primer término. S sub n va a ser igual. ¿Con qué inconveniente me encuentro aquí? Que no tengo n, no tengo el número de términos. Entonces, para eso voy a ocupar la otra fórmula. U de último término es igual a de primer término más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Último término vale 111 igual, el primer término vale 1 más n, desconozco n menos 1 y esto multiplicado por la diferencia que en este caso es 2. 111 va a ser igual a 1 y aquí distributiva. Más por más 2n, menos por más menos 2. 111 va a ser igual. 1 menos 2 me queda menos 1 más 2n. Entonces ahora no me conviene pasar solo el 2n porque pasaría con signo negativo. Entonces todo el segundo término copio igualito. Menos 1 más 2n. Esto es igual a 111. 2n va a ser igual. 111. El menos 1 pasa con positivo más 1. 2n va a ser igual.
112. Solo n igual 112 dividido para 2. Voy a simplificar la mitad de 2, 1, la mitad de 11, 5, llevando 1 y de 12, 6. El número de términos es 52, 56. N es igual a 56. Y esta es nuestra respuesta. Con ese n regreso a la suma de términos. Ahora sí pongo aquí 56 sobre 2, abro un paréntesis, último término 111 más el primer término 1, S sub n va a ser igual 56 sobre 2 y 112 daría la suma de 111 más 1. Puedo simplificar la mitad 1, puedo sacar la mitad de 112 o la mitad de 56. Como usted guste aquí. Saquemos la mitad de 56. La mitad de 5 es 2, llevo 1 de 16, 8. El producto de 28 por 112, y si veamos una calculadora, para ganar un poquito de tiempo. 28 por 112 me da 3136. Entonces, la suma de términos S sub n es igual a 3136. Entonces, esta es la respuesta. Por favor, en el libro, en el folleto, ahí hay un error, hay que corregir, parece que no estaba corregido, porque salió otra respuesta, ahí sale 2912. Entonces hay un error. El momento que dividió 56 para 2 le pone 26, y no es 26, es 28, como estamos viendo aquí. Entonces, por ese error sacó otra respuesta, ahí podríamos corregir, no hay ningún problema. Vamos a un siguiente ejercicio. Vamos a 7, 8 nos tocaría. Dice, si A minúscula es igual a 4, punto y coma, N minúscula es igual a 10, punto y coma, U minúscula es igual a 49, AY, la diferencia y la suma de términos, S sub N. Pues no me da como problema, ahora me da en forma horizontal los datos, pero yo ordeno los datos, datos del problema. Entonces me da como datos que el primer término vale 4, A es igual a 4, el número de términos es igual a 10, U de último término vale 49 y como incógnitas, aquí pregunta primero la diferencia y luego la suma de términos. Solución. 2 puntos. Bien, para sacar la diferencia, U de último término es igual a A más paréntesis N menos 1 por la diferencia.
Último término, 49. Esto es igual, primer término 4 más número de términos 10 menos 1 y por D. Ahí está la incógnita. 49, el 4 que es positivo pasaría con signo negativo. Esto es igual 10 menos 1, 9D. El 9D al lado izquierdo igual 49 menos 4, 45. D de diferencia va a ser igual a 45. El 9 que es un producto pasa a ser un cociente. D de diferencia va a ser igual. Puedo sacar la novena 1, la novena 5. 9 por 5 me da 45. Entonces, la diferencia de este ejercicio vale 5 y esa es una de las respuestas. Luego pide la suma de términos. S sub n va a ser igual a n sobre 2. Como conozco el último término, aplico la fórmula U más A. S sub n es igual. N vale 10 sobre 2. Último término 49 más el primer término 4. S sub n es igual. Hay la posibilidad aquí de simplificar y decir la mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5, quedándome 5 por 49 más 4, 53. S sub n es igual. 5 por 3, 15. Voy 1. 5 por 5, 25 y 1, 26. La suma de esos términos ha sido 265. Tiempo restante, ¿dónde está? Creo que ya me salió el tiempo. No me veo. Me restaría 4 minutitos también. Ya, preferimos cerrar esta sesión y asimismo regresar en 10 minutitos. 20 y 26, 20 y 27. 20 y 27 nos volvemos a conectar para la tercera hora de clases, por favor. En 10 minutitos. No hay problema. Como estamos grabando la clase, ahí ya le subimos y ahí se iguala a la persona que recién se ha integrado. No se preocupe. Entonces, por favor, en 10 minutitos nos volvemos a conectar y nos encontramos 13 personas. Ya. Gracias. 10 minutos.